Saludos y bienvenidos a En Japonés con Rafi. Esta es la segunda parte de la serie Lo que no te explican de wa y ga. En la primera parte hablamos acerca de por qué existe tanta confusión entre estas partículas y nos centramos específicamente en wa y sus usos. En esta parte nos concentraremos en ga, que es una partícula que me he dado cuenta que por alguna razón no se habla mucho de ella. Si es tu primera vez aquí y te interesa Japón, su lenguaje y su cultura, te invito a suscribirte para así poder seguir los vídeos que semanalmente publico acerca de estos temas. Recordarás que cuando hablamos de wa en la primera parte dijimos que wa no indica el sujeto, sino el tema de la oración. Y la razón por la que no indica el sujeto es porque esa función a quien realmente pertenece es a ga. ¡Por fin! Ahora sabemos por fin quién se encargaba de marcar el sujeto. Pero hay un problema. Y es que dependiendo a quién se le pregunte, sujeto es un término que puede tener distintas definiciones. Unos dicen que es el que realiza la acción, otros dicen que es lo que es descrito por el predicado, y otros dicen que es la persona o cosa de la cual decimos algo, que si lo piensas, se parece más a la definición del tema de la oración, que es lo que marca la partícula wa. Por eso, en lugar de decir que ga marca el sujeto y ya, vamos a ser más específicos y decirlo de otra forma. Ga marca algo que va a tener una conexión con alguna pieza gramatical, y esa pieza gramatical será un verbo o un adjetivo con un verbo copulativo implícito. En otras palabras, cuando veas algo marcado por ga, como por ejemplo, Laura ga, te está diciendo, ¡hey, pendiente! Porque con toda probabilidad el próximo verbo que aparezca, Laura será lo que ese verbo expresa, o será quien lo hace, o será quien lo padece. Pero Rafi, no entiendo qué significa. ¡Ey! Calma, que lo vas a entender. Déjame mostrarte unos ejemplos para que puedas verlo con claridad. Laura ga imoto desu. Aquí vemos a Laura marcada por ga. Eso me dice que el próximo verbo que aparezca, con toda probabilidad, va a estar conectado a ella. Después de Laura ga, lo que aparece es imoto, que es sustantivo, no es verbo, así que nos seguimos moviendo. Y nos encontramos con des al final de la oración, que va a jugar el papel de verbo copulativo. Ese es el verbo que estábamos buscando, así que Laura será lo que expresa ese verbo. Es decir, Laura es la que es mi hermana menor o Laura es quien es mi hermana menor. Laura es un poco feíta, así que por favor escriban amén y compártanla con todos sus contactos. Fíjate en el modo en que escribí la oración. No lo hice como Laura es mi hermana menor. Y dentro de unos momentos te voy a explicar por qué lo escribí así. Laura ga tabeta. Repetimos el procedimiento viendo a Laura marcada por ga y encontramos el verbo tabeta. Eso nos dice que quien comió, sin lugar a dudas, fue Laura. Laura fue quien llevó a cabo el verbo. Laura fue la que comió. Veamos uno más y este va a ser un poco más elaborado. Laura ga same ni taberareta. Vemos a Laura marcada por ga, pero el verbo que aparece al final, aunque habla de comer, no está en forma activa como lo vimos hace unos momentos, sino en forma pasiva. ¿Qué significa eso? Que Laura no llevó a cabo la acción, sino que la padeció, fue sometida a esa acción. Laura fue comida por un tiburón. Así que como hemos visto en los ejemplos, ga marca algo que es o hace el verbo o que padece ese verbo. Ahora, es necesario aclarar algo. Cuando se dice que ga marca el sujeto, no significa que donde quiera que haya un sujeto, tiene que haber un ga obligatoriamente. ¿Recuerdas el ejemplo que te di en la primera parte? Rafi desu. En esa oración, el sujeto está presente. No se ve, pero está de modo implícito y no hay necesidad alguna de mencionarlo o de escribirlo, porque como yo me estoy presentando, es obvio que estoy diciendo que yo soy Rafi y que no estoy hablando de otra persona. Si el sujeto está omitido y se sobreentiende por el contexto, entonces tampoco hay necesidad alguna de escribir ga. Pero no te vayas aún porque todavía hay más que decir acerca de cómo funciona ga. Una de las formas que utilizo para comparar wa y ga es la imagen de un dios mitológico de los romanos llamado Jano. Jano era llamado el dios de los comienzos y transiciones y era representado como teniendo dos caras mirando en direcciones opuestas, una al pasado y otra al futuro. Ahora bien, digamos que esta línea aquí abajo representa una oración. Y digamos que este punto, que es donde estaría el centro del cuerpo de Jano, representa el lugar donde wa o ga aparecen en la oración. Ahora supongamos que de pronto en la oración tenemos un wa. Recordarás que dijimos en la primera parte que cuando wa aparece en la oración, pone su énfasis en ¿qué? En lo que viene después de sí. Eso es muy distinto a lo que ocurre cuando aparece ga. Si wa pone el énfasis en lo que viene después, ga entonces pone su énfasis en lo que viene, correcto, en lo que viene antes. Si hago una pregunta como ¿Dare ga kimashita ka?
Fíjate que lo que se quiere saber, el énfasis de la pregunta está en lo que viene antes de ga. ¿Quién vino? ¿Quién fue que vino? Y si contesto, Yuko-san ga kimashita, lo que está antes de ga, Yuko-san, eso es a lo que se le pone énfasis en la contestación, porque precisamente lo que se quería saber era eso, ¿quién fue que vino? Quizás puedas verlo como si la respuesta tuviera una línea que la está subrayando para ponerle énfasis, o quizás que se está diciendo con más fuerza, Yuko fue la que vino. Te di un ejemplo con quién, ahora vamos a ver un ejemplo con qué. Nani ga irimasu ka? Nani ga irimasu ka? ¿Qué es lo que necesitas? Kore ga irimasu. Kore ga irimasu. Esto es lo que necesito, como poniéndole énfasis a kore. Al hacer este tipo de preguntas te darás cuenta de que no puedes hacerlas usando wa. En otras palabras, no puedes preguntar ¿Dare wa kimashita ka? O ¿Nani wa irimasu ka? Porque wa sirve para marcar el tema de la oración. Y tú no dices, bueno, en cuanto a quién vino o en cuanto a qué lo necesitas. No, no se habla de esa forma. Dices, ¿quién vino? ¿Qué es lo que necesitas? Pero Rafi, las preguntas quizás no se pueden hacer con wa, pero las respuestas sí pueden decirse con wa, ¿no es así? Claro, pero vas a estar comunicando un mensaje un poco diferente. De hecho, esa pregunta nos va a ayudar a entender otra cosa que hace ga, y es que ga le da un sentido de exclusividad a la cosa que indica. Y no de exclusividad de atenciones tipo VIP. Te explico volviendo a la primera pregunta que usé de ejemplo hace unos momentos. ¿Dare ga kimashita ka? ¿Quién vino? Ahora, en lugar de ga, voy a contestar con Yuko-san wa kimashita. A ver qué pasa. De wa dijimos que una de sus funciones es diferenciar el tema de otros posibles temas. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es, bueno, al menos en cuanto a Yuko, ella vino, pero pudo haber otras personas que hayan venido también que no estoy mencionando. Eso es muy diferente a lo que digo cuando respondo Yuko-san ga kimashita, porque lo que le estoy diciendo a la persona que preguntó es Yuko fue quien vino. Ga le da a Yuko la exclusividad de la acción. No hay otras personas que pudieron haber venido, no. Yuko fue quien vino. Punto. Por eso es que has visto que he estado escribiendo las oraciones con frases como fue quien o es lo que, entre paréntesis. Cuando digo Laura wa imoto desu con wa, estoy diciendo Laura es mi hermana menor, pero puede que haya otras. Ahora, al decir Laura ga imoto desu, le doy la exclusividad de lo que expresa el verbo. Ella es la que es mi hermana menor. Antes de terminar, quiero que veamos una cosa más acerca de ga, o más bien una peculiaridad del lenguaje japonés y en la cual ga se va a utilizar. Hay oraciones que en español implican un objeto y sin embargo en japonés implican un sujeto. Mira la siguiente oración. Pizza ga tabetai. Los verbos en forma tai se usan para decir que alguien quiere hacer algo. Si yo digo tabetai, estoy dando a entender de que yo quiero comer. Pero si esto es así, la oración pizza ga tabetai parece estar diciendo que es la pizza la que quiere comer. Sin embargo, aunque tabetai está asociado al verbo tabemas, realmente es un adjetivo de tipo i. Y tiene un verbo copulativo implícito, des, que está conectado con pizza. Así que pizza es el sujeto y hay un adjetivo que lo está describiendo. Por lo tanto, la oración no está diciendo que la pizza quiere comer o que yo quiero comer pizza, sino que la pizza me es deseable para comer. También hay verbos que en español toman objetos, pero en japonés toman un sujeto, como wakaru, que nos han enseñado que es entender, pero realmente significa que es comprensible. Una oración como ego ga wakaru se traduciría en español como entiendo inglés, donde yo soy el sujeto y el inglés es el objeto que yo entiendo. Pero lo que está marcado por ga es ego, ese es el sujeto, no yo. Y lo que uno está diciendo es, el inglés me es comprensible. Lo mismo ocurre con el verbo dekiru, que aunque se traduce como poder hacer, realmente toma un sujeto y significa que algo es realizable. Al igual que ocurrió con wa, aún nos quedan cosas por decir acerca de ga, como cuando la partícula no la sustituye o el uso de ga en oraciones subordinadas, pero de todo eso hablaremos más adelante. Hasta entonces, este que te habló es Rafi y como siempre, a decirlo todo en japonés.